Bueno, te agradezco aceptar la invitación, porque me imagino que el tiempo allá debe estar muy cansada. Los lugares allá igual son más chicos los deptos que acá, es todo más reducido, más Sí. compacto y el lugar y lo que está pasando allá, po. O sea, tú pudiste ver de lo que pude leer, hiciste como empezaste a investigar de lo que estaba pasando allá, hacer una suerte de proyección o de comparación con lo que está pasando acá en Chile. Claro, o sea, lo que ha ido pasando en los distintos países y que he podido observarlo y seguirlo a través de las noticias, los estudios, los papers, eh, me ha servido de guía para ver qué pasa en Chile o compararlo con los caminos que toma Chile, con la información que entrega o no entrega. Claro, ¿cuál fue o cuáles han sido tus conclusiones finalmente? Bueno, más que conclusiones, como la impotencia, ¿no? De estar gritando, oye, viene la ola y, y- y sobre todo los que han podido hacer algo para evitarla, miran para otro lado e ignoran o descalifican la información que personas como yo y otras pueden entregar con argumentos ideológicos, como con la descalificación de que esto viene de alguien que quiere tal cosa, digamos, sin tomar en cuenta la información per se. Claro, Claro, y eso es frustrante porque si se hubiera tomado en cuenta no solo la información que he entregado yo, digamos que es mínima comparada con la información en que han entregado epidemiólogos, el colegio médico y otros, digamos, advirtiendo del peligro de esta conducta que adoptó el gobierno de relajo, de confianza y de cierto exitismo, eh, y que se está manifestando ahora, digamos, que era un camino erróneo. claro. Claro. Pero tú, bueno, allá en Estados Unidos, por lo que yo he podido ver, me gusta ver algunos eh, que son como comediantes que tienen talk shows allá. Y el tema es que allá la culpa es de los chinos y Trump desde un principio, la culpa es de los chinos. Y esa ha sido como la retórica que está funcionando allá. Claro, lo que pasa es que para beneficio de los norteamericanos, el presidente del país tiene un poder limitado sobre los estados. Este es un país federal, es una federación, no es un estado nacional como Chile. Entonces, el poder de cada estado es real. Y claro, interfiere de alguna medida que los recursos federales se demoren o no lleguen o no se asignen porque el presidente no cree en la pandemia, eh, pero no es tan dañino porque, por ejemplo, las cuarentenas las definen los estados y otra gran parte de las decisiones las toma el Congreso. Entonces, el Congreso, por ejemplo, decidió la ayuda económica y cómo y cuándo hacerlo y con qué magnitud, eh, más allá de la voluntad del presidente, pues si no, digamos, nada de eso hubiera sucedido. Eh, eh, Esto no significa que las decisiones se tomaron a tiempo, porque, digamos, las cifras de contagios y de muerte en Estados Unidos están a la vista, pero sí se han tomado medidas que han permitido cuarentenas largas, como las que tenemos acá en Nueva York, con autoridades, por ejemplo, el gobernador de Nueva York, muy transparente, muy honesto y digamos, sin temor a decir, digamos, a explicar por qué tomó una decisión, por qué se demoró, por ejemplo. Bueno, el Estado de Eh, Nueva York igual es abiertamente, digamos, contrario a las políticas de de Trump. hecho, de hecho, Trump ha tomado medidas como de venganza contra el gobierno, repartiendo menos recursos para el Estado de Nueva York que para otros estados, pero bueno. Claro. Pero aún hay gobernadores republicanos
que igual han tomado las medidas, porque ¿qué pasa? Que todos los gobernadores no son nombrados por el presidente, los gobernadores son electos por sus ciudadanos. Mm. Entonces, si el gobernador falla en proteger la vida de sus ciudadanos, de sus electores, PLR, po. Es Claro. distinto cuando el gobernador te lo nombra el presidente, porque ahí su incentivo es a seguirle la mena al presidente. Hay una orden más o menos jerárquica ahí. Claro, claro. Entonces, a eso me refiero, que hay una distribución de poder distinta donde los estados han podido tomar medidas de protección más o menos severas y a pesar de la economía o de esta, también han habido en el mundo los voceros de esta idea de la inmunidad de rebaño, Claro. que es mejor contagiarse y que nos contagiemos todos y que se muera el que se tenga que morir, pero al final no se daña la economía y el daño es menor, digamos. Esos predicadores eh, em, motivaron las políticas, por ejemplo, de Gran Bretaña y de Suecia, Mm. pero duró un rato nomás, porque los porfiados hechos demostraron que si no se hace nada, si no se toman medidas, el daño o la magnitud del estrés de los sistemas de salud es tanto Mm. que es imposible pensar en la economía. O sea, se te empiezan a acumular los muertos digamos, no. Bueno, y en Gran Bretaña se contagió hasta el primer ministro, así que Los fríos números que un como que número y la cruel realidad al final se impone, y sobre todo en sistemas democráticos, donde la supervivencia de los líderes depende de las elecciones. Tal vez en dictaduras es más fácil, eh, eh, hablemos hasta, China. hasta cierto límite, digamos. Claro, China o incluso Irán, por ejemplo, Claro, sí. digamos, tuvo una mortandad tremenda y así todo, al comienzo no querían dictar cuarentena y no se sabía exactamente cuántos y cómo, ya. Pero esos casos son, digamos, son menores y también al final de los días igual tuvieron porque hasta los dictadores, digamos, dependen de, dependen de tener un cierto apoyo en su población. En Irán se ha enfermado toda la élite gobernante. Entonces al final, claro, Cuando te porque toca cerca ya, a diferencia, por ejemplo, de una guerra donde los que van a pelear son determinadas personas y tú puedes, digamos, mantenerte con una cierta distancia, el virus no distingue ni dinero ni posición social, y cuando ya está expandido no hay muro detrás del cual te puedas proteger. Entonces, claro, no toda la gente que se contagia va a morir y eso se sabe, el 80% se va a enfermar de manera leve, pero ese 20% que se va a enfermar gravemente y ese 5, 7, 8% que va a morir, los números son tan grandes que ningún sistema de salud ni ningún gobierno puede soportar dejarlo por la libre. mm, ahora tú dijiste algo que me llamó la atención, que es el tema de que en China y en Irán eh, tomaron medidas, qué sé yo, pero esto yo te voy a hacer un poco el abogado del diablo. el- ¿Qué tan fidedignos también son los datos que nos entregaron las autoridades chinas en un primer momento? Desde lo que tú has podido reportar, en el O fondo. sea, yo creo que los datos chinos son tanto más fidedignos que los datos de Estados Unidos, de España, de Italia, ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? porque China, eh, eh, al revés de los otros países, China siempre está a prueba. Occidente siempre lo tiene a prueba digamos, de cuán sólido o válidos son sus análisis o Mm. cualquier cosa que pasa, digamos. Y ellos, digamos, han puesto a disposición de la comunidad científica sus datos. Entonces los datos chinos, digamos, son analizados en las universidades. eh, Toda la tecnología médica que se usa o que se está usando la hacen los chinos. Entonces, me parece a mí y que tampoco hay indicadores que uno pueda decir, supongamos, ¿cuál podría ser la gran mentira de China que no tienen controlado el virus? ¿Cierto?
uno tendría que ver eso de alguna manera reflejado en cómo se vio reflejado al comienzo. Al comienzo, en un primer momento, a Wuhan. pesar, en Wuhan, a pesar de las restricciones, la censura, digamos, Mm, y la voluntad de los gobernantes, teníamos acceso a estos videos de los médicos llorando, de este médico que advirtiendo y que después murió. O claro, sea, esa claro, sí, información sí, sí, en el mundo de hoy, por alguna parte se te va a filtrar. Entonces, no parece ser el caso. Parece ser el caso que efectivamente China contuvo la, la- los muertos son menos de los que dijo, probablemente, probablemente sí, como en todos los países. Los gobiernos tienden a subreportar el número de muertos porque no le hacen test a todo el mundo. Y cuando están en medio del pic, la gente se muere en la casa y no hay nadie que le vaya a ir a hacer un té y no se van Como a pasó en Ecuador contabilizar. En un instante en Ecuador, hace Claro, unos años. claro, y el problema es sanitario, es como qué hacer con los cuerpos, digamos. Se transforma en ese el problema. Por eso se mide, y me parece que China también está en ese track, cuántos muertos en exceso hay más allá de los que se han declarado para el periodo de la pandemia. Claro, el otro día estuve hablando con James Hamilton y él te mencionó, eh, y él decía que claro, que ahora era un porcentaje muy alto de todas las neumonias atípicas probablemente iban a ser COVID. Claro, porque además está todo el tema de cuándo fue el primer caso, Claro, que claro, Chile lo declara el 2 de marzo, pero si tú ves las mismas estadísticas del ministerio, el ministerio estaba testeando desde más o menos el 15 de febrero, estaba testeando gente. claro, Y, desde el y, aeropuerto habían claro, controles. Sí, claro, testeaban a gente y ninguno salió positivo. Pero si ya estabas testeando en febrero, significa que habían casos sospechosos. Entonces, existe una gran probabilidad de que el primer caso se te haya pasado colado, como se descubrió también aquí en California, que después de un tiempo se descubrió que el primer caso no era el primer caso reportado porque murió gente con síntomas de COVID y se les puso neumonía. neumonía o lo que sea, sobre todo en los hogares de ancianos, y después descubrieron que, claro, para que hayan muerto en esa fecha, el virus tendría que haber llegado antes y se estaba expandiendo sin que fuera detectado, porque todos los gobiernos hicieron esto. Fueron a detectar primero a los cruceros, a la gente que venía en los aviones, pero alguien que pasó, por ejemplo, una persona que se te pasa que tú no detectas, puede terminar contagiando a 20.000 personas. Claro, Entonces, un empresario chino que puede haber llegado a Chile perfectamente, claro. perfectamente, pasó, contagió a alguien, se murió un abuelito en, no sé, en Talca, no puede ni Claro. siquiera haber ido a Santiago, fue para otro lado, Antofagasta, no sé, eh, eh, y la gente murió y en ese tiempo los médicos no estaban diagnosticando COVID. Entonces, las personas pueden haber muerto de otras neumonías y de otras cosas. Y bueno, y ahí están los datos del registro civil, incluso los del propio gobierno, que la discrepancia es cuántos, pero por ejemplo, el registro civil tiene 4.201 personas que murieron de enfermedades respiratorias entre marzo y abril, lo que representa un 20% de los muertos totales. El Ministerio de Salud dice no son 4.000, son 2.000, ya. Pero el gobierno también dice, en ese periodo no había influenza, no había virus incisional, y si alguien se enfermó de una enfermedad respiratoria hay que asumir que era COVID. Si uno asume eso para los enfermos, tiene que asumir también lo mismo para los muertos. ¿De quién murieron los 2.000 que reporta el gobierno de enfermedades respiratorias en marzo y abril, sino principalmente de COVID? Es posible, claro, que hayan muerto de otra cosa también, pero no hay nada, no había, en las palabras del propio ministro, otra enfermedad circulando en ese periodo de manera significativa, porque además las cuarentenas también
no solo aplican al COVID, o sea, también han impedido, por ejemplo, la entrada de la influenza y de los otros virus estacionales que normalmente se empiezan a manifestar en abril. Eh, bueno, y entonces yo creo que de qué, cuántos murieron es una cosa que se va a afinar probablemente en el futuro, cuando hay además toda la información disponible que todavía no está. Pero lo que sí es claro es que ha muerto una cantidad de gente en una proporción mucho mayor que en el promedio de los últimos 5 años, desde marzo en adelante, y que la curva sigue aumentando, y que esto no lo he detectado solo yo, sino que lo detectó el New York Times y desde ayer el Economist. Sí, sí. Sí, digamos, ha salido mucha gente a estudiar los datos con otras cifras, con correcciones, con esto, con lo otro, pero ninguno de esos métodos es validado en el mundo para este problema. Digamos, los métodos validados son los que están usando estos medios y que es una operación muy simple es una cuenta que se saca cuánta gente murió en ese periodo y compararlo con cuánta gente murió en un periodo, en el mismo periodo en tiempos normales en un promedio de 5 años. Ahora, por ejemplo, me imagino que has visto al ministro y a la subsecretaria Mm. todos los días hacer como una conferencia, y hay algo que por lo menos a mí me enreda, que es como los números por millón de habitantes y las cifras totales. Entonces como que por lo menos a mí me genera como un enredo eso en los números, finalmente, porque, ¿cachai? Como que me confunde. Es que el cerebro Mi cerebro. humano, nuestro cerebro, el mío también, el de todos, salvo el de los genios, eh, no está hecho para dimensionar los grandes números. Entonces tú no, y sobre todo las proporciones, uno puede distinguir las proporciones cuando las ve y aún cuando las ve se equivoca, porque si te ponen una pasita en un plato grande, te parece que la pasa es muy pequeñita. Se pone la misma pasita en un plato chico, te parece que la pasa es más grande y es la misma pasa. Entonces, nuestro cerebro está diseñado para equivocarse en las estimaciones al ojo. Entonces, de qué manera yo presento los números también es una decisión política. Si yo tengo un total de 10 y yo veo 10, me parece grande, una manera es decir, es 1 por 1 millón. Entonces, 1 me parece más pequeño que 10. Entonces, porque no tengo capacidad de visualizar 19 millones y hacer mentalmente la suma de cuánto 1 por 1 millón representa para la población de Chile. Eh, y claro, también tiene sentido comparativo, porque por ejemplo, la gente que calcula la velocidad de propagación en el mundo, para no tener que enredarse con los distintos tamaños de los países, lo que dice es cuántas personas eh, son positivas por millón de habitantes. Y entonces así tienen una escala para comparar a todos los países del mundo independientemente de su tamaño. Y ahí sale que Chile tiene una velocidad de propagación hoy día, ayer, anteayer, entre los primeros del mundo, digamos, los superados por países como Qatar o países que no son países, por el Vaticano, San Claro. Marino, así, pero de los países que se consideran países, Chile está en el primer lugar, ayer. O sea, desde el punto de vista de la estadística, de lo que tú, pues, deberíamos ver un aumento y bueno, también cuando yo he hablado con amigos médicos que están ahí en primera línea, digamos, me dice, esto no va a parar hasta por lo menos unas 8 semanas más, Sí, por lo no, menos y la curva claro, ascendente. la curva ascendente, y porque claro, ¿qué pasa? Que cuando los primeros contagiados, aunque vayan aumentando rápido, llegan a un sistema de salud que no estaba atendiendo otra emergencia. No había un terremoto, no habían otras, como he dicho, no habían otras enfermedades. Entonces va conteniendo. Es como los tsunamis, que primero llegan y claro, hasta que no sobrepasan el muro de contención, no, no se derraman, digamos, no producen la gran tragedia. Entonces al principio va chocando con este muro de contención que cuando se llena, y entonces ya no hay capacidad para atenderlos a todos, Ese muro es de donde contención ya se son las eleva, camas, son...
son las camas, es personal, porque también eh, Hoy murió, eh, ayer murió el primer médico. murió el primer médico y hoy día, hace un ratito, estaba en un contacto con gente de la Confusam, que creo que tienen 2 o 3 fallecidos de la salud primaria. Y así, digamos, vamos a ir sumando y es lo mismo que con los muertos. Al principio te extrañaba y Ujú. decía, ¿y quién muerto? Ya vamos en 600, 700 muertos, y cuando lleguemos a los 1000 diarios, digamos, pierdes la noción de lo que es. ¿Entiendes? Como el número ya Claro, tampoco tienes la capacidad de procesarlo. La única manera de entenderlo es que se te murió alguien que tú es conocías. como una guerra, Es como una es como guerra. contabilizar los muertos en una guerra, me parece, Exacto. me da esa sensación. Claro, entonces te das cuenta cuando llega a tu casa, cuando llegó a tu puerta, cuando Claro, se murió un tío tuyo, alguien que tú conociste, y ahí te hace sentido ese número que en abstracto no es nada. Pero efectivamente, digamos, no solo los análisis, porque los análisis de números también dependen mucho de cuándo tú cuentas desde el primer caso notificado en Chile o cuentas desde el primer muerto, digamos. Tú puedes jugar con los números y sacar distintas cuentas, pero los análisis también de los epidemiólogos que digamos que tienen una mirada mucho más mm, holística, porque juntan recursos, camas, ventiladores, personal, y todos los datos, digamos. Ellos también anuncian, entonces son bastante catastróficos los anuncios que se hacen desde ese lado, que es como del lado de la medicina. mm. Y para la última semana de junio es mejor ni decirlo, porque ojalá que no se cumpla, pero con cuarentena o sin cuarentena, la situación, según todos los pronósticos, se va a agravar. Claro. Oye, y allá haciendo como el ping-pong con lo que está pasando en Nueva York, que fue como, por lo que tú me dices, los números han bajado y está Chile como primero. Claro, en velocidad de contagio, que no significa que Chile tenga el mayor número de contagiados, porque no es así, digamos, y sobre todo porque Chile es un país pequeño comparado con otros. Pero en la velocidad de contagio, es decir, cuántas personas se contagian al día y se declaran, la curva es así. Claro, Y entonces siempre hay una proporción que tú puedes sacar de cuántos van a morir de esa proporción de contagiados, y la cantidad de gente que fallece de esos contagiados depende en gran medida de la capacidad de los servicios sanitarios. Entonces, como te decía, cuando los servicios sanitarios, como ya están colapsados, ya están a su límite, y no van a poder atender a personas, no le van a poder, alguien que podría haber sobrevivido con un ventilador no va a sobrevivir porque no va a tener acceso al ventilador. Entonces ahí aumenta también la cantidad de fallecidos, lamentablemente. ¿te parece un error? Es un error porque en el fondo estar jugando con un switch que no es un switch. A ver qué La pasa. Claro, la cuarentena es preventiva, no es curativa. La cuarentena no cura el COVID. Tú pones la cuarentena para reducir la velocidad de contagio, no para eliminar el contagio. Entonces, si la tomas muy tarde, ya toda la gente que se contagió antes es mucha, y de todas maneras va a inundar los servicios médicos. Recién, después de un tiempo largo, ese número va a bajar y la cuarentena va a tener efecto. Entonces, el switch es como que un switch de efecto retardado, y bastante retardado. Entonces, cuesta ver en el presente el efecto de la cuarentena. Entonces, tú no puedes llegar y levantar la cuarentena al primer número optimista que tuviste, Claro, claro, claro. porque inmediatamente se acelera el contagio, y ya esos contagios ya no los puedes detener. Si decides después reponer la cuarentena, ya esos contagios ya se hicieron y ya van a llegar y van a colapsar tu sistema de salud. Entonces, Mm, las cuarentenas, cuando aquí, que es Estados Unidos, que es un país capitalista, que le importa la economía como el que más, mm. todavía están discutiendo cuándo.
es razonable y seguro levantar la cuarentena. Aquí no tenemos cuarentena hasta el 30 de mayo y partimos el 8 de marzo, y ahí van a ver, digamos. Entonces, porque saben que en el momento en que tú levantes el switch, aunque diga que la gente tiene que mantener la distancia social y que bla, una vez que tú levantas la cuarentena, lo que pasa es que la gente va a trabajar. Y a trabajar significa Mezcla. contacto cercano, significa subirse al transporte público, significa comer con otros de manera cercana, tenés que levantarte la cuestión para comer, y que sabemos que en la mayoría de los trabajos no existen condiciones para que haya 1 metro, 2 metros de distancia entre una persona comiendo y otra. Entonces, no es una medida que se pueda tomar con tanta frivolidad. Si tú dictas una cuarentena que duró una semana, ni siquiera vas a ver los efectos de esa cuarentena, porque los efectos de una semana se ven En 3 semanas más. Claro. en 3 semanas. Entonces, tampoco la autoridad expresa curiosidad para decir, estos números que bajaron porque se copó la capacidad de los laboratorios o porque bajaron realmente los contagios. Claro. Eh, ¿Con qué Y velocidad? no hay más para testear. Y no hay más para testear, que es lo que pasaba en Antofagasta, según reportan los diarios de allá, digamos. O sea, en Antofagasta todo el mundo brama porque se mantenga la cuarentena, porque O sea, todos los que ellos tienen localmente es que se copó la capacidad de los laboratorios para hacer más test y por eso vieron bajar, pero no ha disminuido ni los en contagios. Chile creo que un día que se acabó, que hubo que esperar Claro, otro día que, claro, entonces, claro, un día sin casos positivos y tú entre comillas, también tienes que aplicar el sentido común. Tienes que aplicar el sentido común. O sea, es posible que en una ciudad donde los contagios van así, un día bajen así mm, porque se acabó el contagio o porque hay alguna otra razón que te puede explicar esa bajada, que es lo más probable. Porque en nada que tiene que ver con las pandemias, nunca es así y así de un día para otro. mm, Todo sube y baja de la misma manera. O sea, no es es, así de agresivo claro, no es inmediato, no es inmediato. o sea, mira, a mí lo otro que me llamó la atención, que he visto acá en las noticias de acá, y que también vi en algunas playas de Estados Unidos, gente que va a la playa. Y aquí gente que ha pasado con auto, en cuarentena, hacia la costa, hacia la quinta costa. Eso me Claro, parece extraño en una cuarentena, por es decirlo muy es suave. extraño y es cierto también que las medidas sanitarias son tan buenas como la responsabilidad de la gente. Digamos, Sí, dejando de lado, por ejemplo, la gente que no puede hacer cuarentena porque tiene hambre, digamos, o sea, no le vamos a cargar la mata a ellos porque, digamos, puesto en esas circunstancias y si no tienes una ayuda social para poder mantenerte, obviamente que vas a salir y por eso es tan importante, junto con las medidas sanitarias, tomar las medidas de ayuda económica y social. claro. Pero la gente que no tiene ese problema de recursos y que en desacato de las cuarentenas se va a la playa o se siente inmune por alguna razón, está poniendo en riesgo a ellos y a todos nosotros, digamos, a todos los demás. Por eso también en los países incluso más democráticos se toman medidas policíacas para ese control, porque en el fondo es un delito contra la salud pública. Por ejemplo, en Alemania hicieron no sé si viste, una fiesta con autos, pero después salieron a dar explicaciones porque salió en todo el mundo y es un riesgo también. Claro, claro, porque tú no te vas a quedar en el auto, po. O sea, No, claro, no, una o sea, fiesta en el auto, no nos mintamos, claro, si no era en el con auto. alcohol y todo, claro. Aquí, por ejemplo, aquí en Brooklyn, y todos los días salen noticias de la policía que tuvo que interrumpir una fiesta de jóvenes o tuvo que interrumpir un funeral porque la gente, o una misa, porque la gente, claro, mucha gente pone sus creencias por sobre el cuidado de colectivo. Claro. eh, Mm. y llegan carepalo digamos,
y si no acatas, te tienen que llevar preso, digamos. No es, me imagino que para la policía no es agradable hacer eso, pero tienen que hacerlo porque hay gente que, digamos, aunque le diga lo que le diga, igual va a poner en riesgo. Entonces ahí está la decisión, mi libertad individual o el cuidado colectivo y cada cual, cada país pone más énfasis en una cosa o en la otra, pero todos, todos más suave o de manera más severa, como lo que veíamos en China, digamos, que te llegan a parar los pelos, Sí. todos las aplican. Todos aplican algún tipo de coerción del Estado para que se cumplan las cuarentenas, porque si no, no tiene sentido el sacrificio que hace todo el resto. O sea, quizás lo más heavy, lo más triste es los funerales. El tema de cómo va, y sobre todo si alguien se murió de COVID, cómo van a buscar los cuerpos. Creo que hay todo acá ni siquiera los puedes ir a buscar. Digamos, el cuerpo lo retira alguien designado, normalmente la funeraria, que no puede ser la familia, porque en cuanto se murió alguien de COVID, toda esa familia está en cuarentena, todos. No pueden ir a ninguno. No hay velorios. Y la gente se ha despedido de sus familiares por videollamada antes que cayeran en coma o antes que... no, Y no fuerte. pudieron, y claro, y no pudieron despedirse nomás, y fueron sepultados. O sea, tú ves aquí los equipos de la gente como se hacen de protección, son prácticamente trajes de astronauta, digamos, porque Claro. los cuerpos fallecidos siguen contagiando. La discusión es cuánto tiempo más, pero siguen contagiando. Entonces, esa es una medida que tampoco se ha aplicado en Chile. En Chile son las funerarias las responsables y la familia, en último término, porque la familia es la que contrata a la funeraria, de hacer ese cuidado sanitario. Mira, aquí Y la, una conocida el otro día, una conocida falleció, era mayor y de una neumonía, pero no saben si fue COVID y, no, bueno, post-mortem no sé si le darán, no, me no les imagino, no. hacen. Si muere en la casa, no le hacen. Pero habían 10 personas o 5 10 en el velatorio, que fue cortito, pero igual, y después en el funeral también. Claro. Entonces también No uno se dice ahí riesgo. es riesgo claro, tú puedes disminuir el riesgo con todos los aparatos de protección, pero nunca el riesgo es cero. Y por eso, y como te decía, basta una persona que se contagie y por supuesto no lo va a saber porque no va a desarrollar síntomas al tiro. Si lo más peligroso son las personas que se contagian y no lo saben, no desarrollan síntomas, entonces esa persona empieza a contagiar al resto. Y los contagios de una persona asintomática, hasta que, supongamos, esas personas que participan en un velorio, se van a la casa y empiezan a contagiar, creo que al día siguiente, sin síntomas, a sus familiares y a sus contactos, a las personas a las que les dan la mano, que le dan un beso, que le dan un abrazo, eh, se multiplica exponencialmente. Entonces, no sacaste nada con proteger a 9 si se te escapó uno, ese es el tema. Se te escapó uno y ese uno acelera el contagio. Por eso, claro, es súper triste porque además en nuestra cultura ancestral está despedir Claro. a los muertos y el velorio y el funeral son parte del proceso de la muerte. Pero claro, al final es la decisión que hubiera querido tu familiar, digamos, que después de haber fallecido se contagie otro familiar y otra persona muera. Yo creo que nadie quiere eso. Entonces, también son sacrificios que hay que saber hacer, digamos, en pos del bien común. Pero si no se hacen, o sea, si tú cuidas todo, pero permite que los velorios sigan haciéndose, velorios presenciales, estás aumentando el riesgo de contagio. Claro. Oye, Alejandra, y sacándote un poquito del tema de la pandemia como tal, sino tratándonos de ir a la post-pandemia, por así decirlo. Porque hemos visto
todos que ha sido un tema como economía versus pandemia. Y esto hasta ahora. Crisis, todos proyectan que esto es un desastre económico. No, no, no. ¿Qué es lo que has podido ver tú en otros países, las medidas que se toman ahora o que van a tomar para que esa decaída de la economía no sea tanto? O sea, lo que yo he visto es transferencia directa de recursos a los trabajadores. Por ejemplo, la medida que se aprobó acá en el Congreso americano son 2 pagos sucesivos de $1.200 para cada contribuyente. Se optó por contribuyente y no ciudadano para incorporar también a las personas que viven sin tener residencia legal. Porque Claro, muchas personas hacen declaración de impuestos y trabajan, pero no tienen residencia. Entonces es un universo mucho mayor que solamente los ciudadanos, los residentes legales. Y es una transferencia que se hizo directa, así a las cuentas corrientes de los que tenían cuenta corriente o un cheque, digamos, a la dirección registrada en el equivalente al Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque en una sociedad de consumo como esta y también como la chilena, la única manera que funciona la economía es que la gente compre y claro, gaste. No hay una economía aparte del trabajador. Y eso es lo que yo creo que en Chile cuesta entender. Y yo creo que en Chile además eh, eh, la economía está aún más ligada a los sueldos, porque en Chile el gran fondo de capitales son las FP, que funcionan con el 10% de los aportes de nuestros sueldos. Y ese fondo de capitales es el que financia, por ejemplo, la construcción de carreteras, digamos, los grandes negocios en Chile se financian a través de la AFP, incluso los bancos, que le piden plata a la AFP y después se la prestan claro. al de los mortales. Y el otro gran motor económico son los servicios. Los servicios, ¿cuáles son los servicios? Los créditos, los impuestos. Los créditos, perdón. Entonces, si el trabajador no puede pagar el crédito porque no tiene sueldo, los bancos van a verse presionados a, a castigar sus carteras de deudas. Y una cartera vencida muy alta significa para un banco la posibilidad de quiebra. O sea, en Chile los No, pues, bancos viven de los créditos que nos dan. No solamente los bancos, el retail, los supermercados. es como lo mismo. Entonces, ah, Es como lo mismo. es como Eh, lo mismo, claro. Y entonces, ¿de dónde sale esa plata? Que mes a mes les entra de la capacidad de la gente de pagar sus deudas. Si la gente, y en Chile está súper endeudada, ya antes de la pandemia había un 4,5 millones de personas morosos. Esa morosidad solo puede aumentar, sobre todo si no hay una ayuda claro, eh, razonable, porque 80 lucas no, claro. pero si no hay una ayuda razonable para mantener un nivel de ingresos básico, eh, no va a haber economía que pueda levantarse después, porque tú puedes levantar una economía cuando tú fabricas cosas o exportas cosas, valor agregado, por ejemplo. Ya después de, no sé, pongamos la cuarentena más larga, 2 años hasta que llegue la vacuna. Los países desarrollados, Alemania, Francia, Estados Unidos, la misma China, ponen de nuevo a trabajar su fábrica y empiezan a producir cosas y a venderlas a otros países y a exportar digamos, Claro, y salen del hoyo. Pero Chile no tiene mucho. Po. Chile exporta puras materias primas y todo lo demás, digamos, sale de nuestros sueldos, si esa es la verdad. El 50% de los impuestos de los que vive el Estado vienen del 19% del IVA que lo paga
mayoritariamente la gente trabajadora. Los empresarios, los más altos ingresos no pagan el IVA porque tienen muchas maneras de sacárselo. Pero el IVA viene de los sueldos. Y cada vez que tú compras, estás ayudando al Estado. Entonces, a mí me parece que la discusión cuando, pierde de vista esto cuando se habla de la economía como algo ajeno a Mm. los trabajadores y como si ayudar a los trabajadores fuera una limosna o mantener a zánganos que se van a acostumbrar a no trabajar, porque más o menos ese es el argumento. Oye, si, si fuera verdad que la gente zángana no tendría plata para pagarte el sueldo a los congresistas, digamos, o sea, abran los ojos y Eso. miren la realidad de Chile. Te quería preguntar justo sobre eso. ¿Qué te parece que en medio de todo esto siga una discusión de que si se bajan o no se bajan la dieta parlamentaria? A mí me parece tan desquiciado, o sea, que siquiera tenga que discutirse eso, porque ya es un consenso más o menos claro de que Chile paga sueldo exorbitante a los congresistas, digamos. Yo soy la primera en defender la labor de la política y de que el trabajo político necesita recursos para que por ejemplo, alguien que se dedica a representar los intereses de la población pueda subsistir y no tenga que recibir plata por debajo de intereses privados, pero digamos, convengamos que los sueldos ya, sobrepasan con mucho ese nivel, digamos, de un sueldo razonable y decente. Pero nosotros que Los convierte los pone entre el la elite, 1% de la gente que más gana, entonces no tienen ningún contacto con la gente real, o sea, su escala para dimensionar están totalmente descuadradas claro. y no pueden ver lo irritante que es Mm. que se demoren tanto y discutan tanto y al final En no lo realidad hagan. lo hacen ver como si fuera una pelea, Claro, o sea, como que, perdón, claro, como si fuera una pelea que hay que hacerlo, como claro, o sea, y como un deshonor, una deshonra, y ay, claro. Ahora, cuando si uno pensara, o sea, si ellos lo pensaran desde un punto de vista utilitarista, si lo pensaran en su mejor beneficio, lo que tendrían que hacer es rebajarse el sueldo ya de inmediato y calladito, porque si no, digamos, la gente enojada puede terminar no volviendo donarlo, del Congreso. O sea, no la, donarlo tampoco, claro, ¿ah? no donarlo tampoco. Esas Claro, no donaciones donar, no, porque al final tú lo donáis al a la gente partido, que, o sea, lo donas a instituciones que están en tu marco de claro, interés, o sea, la Fundación La Rosa, o sea, igual vas a recibir rédito político porque después el director de la Fundación La Rosa va a sacar a los abuelitos a votar por ti, o sea, no hay claro. manera de donarlo, aunque ni que fuera No, no, hasta el santo le saldría mal, porque el santo igual lo va a donar con gente que va a estar agradecida de él o de ella. Entonces no me lo done, no se lo done a nadie, devuélvalo. Devuélvaselo al Estado, que el Estado nos pertenece a todos y el Estado lo podrá reasignar a las necesidades de todos, digamos. Y eso es lo que uno esperaría. ahora, el otro día, por ejemplo, otra de las frases que dijo James, que le agradezco mucho su tiempo también, era que me decía, yo le pregunté lo mismo, ¿cómo ves Chile post pandemia? Y él me decía que bien, pero porque hay una deuda, me decía. Hay una deuda antes de la pandemia. Entonces, Sí, que no se olviden de eso. yo creo que hay una... De que el pasado está olvidado y de que ellos van a lograr un nuevo orden político a puerta cerrada, digamos, Triunfante. estos acuerdos por la unidad y que, digamos, que están adoptando gente que no representa a nadie, ya hay gente que no representa a nadie, entonces no tienen ninguna validez y yo creo
que todo lo que inspiró, lo que movilizó las demandas de octubre, solamente se acentúan con la pandemia, porque como en todas partes, la pandemia deja en evidencia y al desnudo las desigualdades sociales. Muere más gente pobre que gente de mayores recursos, que tiene más posibilidad de aislarse, de hacer teletrabajo, de quedarse en la casa 2, 3 meses sin perder su nivel de ingresos, sin tener que dejar de comer. eh, a diferencia, tienen menos enfermedades de base, tienen mejor Alimentación. alimentación, o sea, yo leí un estudio que publiqué hace un tiempo de que la pandemia en promedio, porque los promedios siempre son engañosos, en promedio acelera el riesgo de morir a las personas mayores de 70 años. Pero si tú eres pobre, ese índice de riesgo empieza a los 55 años, porque tienes más enfermedades de base, que viene y llegas peor preparado si te toca el virus. Entonces, no es igual, lamentablemente. La posibilidad de sobrevivir el virus está directamente relacionado con la desigualdad, el nivel de desigualdad de un país. O sea, que Entonces, yo queda en creo que evidencia. queda en evidencia que no es que el virus produzca la desigualdad, sino que el virus llega a un país desigual y por lo tanto causa más daño a los que menos tienen. Es lógico, claro. Y eso entonces yo creo que va a acentuar la rabia, la molestia de la gente con esta ley que se siente dueña del país. No son dueños del país, no son dueños del Estado. No puede, o sea, yo encuentro inmoral que una parlamentaria diga, no podemos darle más plata a la gente porque si no la gente se va a acostumbrar. Perdón, ¿y tú de quién vives? ¿Quién te paga el sueldo? ¿A ti? O sea, hello. ¿No? O sea, yo encuentro de una inmoralidad ya supina. O sea, no es inmoral que ella se acostumbre a vivir con 10 millones de pesos al mes o más, pero sí es inmoral para ella subirle 5 lucas a Claro. un bono de ayuda. O sea, no. No, es que no. Claro. No, no, Es es una que, desconexión total. claro, o sea, si no te da rabia eso, si eso no te saca de tus casillas, entonces no sé qué te puede sacar, digamos, porque eh, esa desconexión de los parlamentarios, si ellos viven del Estado, ellos viven de que la gente haya votado por ellos, por favor. O sea, lo mínimo que la gente merece es que ellos se preocupen de cómo están viviendo, cómo la están pasando la gente que votó por ellos, es lo mínimo. Ahora, siguiendo esa línea, ¿quiénes crees tú, estando desde allá, obvio, pero quiénes crees que ha sacado un buen rédito político en Yo esta? creo Yo creo que los que han sacado buenos réditos políticos, y pongo a Merkel al gobernador de Nueva York, Cuomo, como ejemplo, son los liderazgos que han salido con la verdad por delante, a riesgo de equivocarse, y que ante la posibilidad de error han reconocido sus errores y han enmendado el rumbo o han tomado otros caminos, que han sido honestos con su población en decir, eh, estos son los recursos que tenemos, no tenemos test para aplicarle a todo el mundo y saber exactamente dónde está el virus y solamente aislar a esas personas, por lo tanto nos vamos a aislar todos, va a haber un daño a la economía grave, pero lo vamos a tener que afrontar entre todos, mientras tanto vamos a apoyar a la gente, a todos, no solamente porque en Chile siempre te dicen, no, pero aquí el 40, esa idea del 60%, del 40%, del 70% no es nueva. Esta ha sido la política de asistencia social desde el retorno a la democracia. Todas las ayudas siempre dicen, es para el 60% de los más pobres. Los más, esa frase, los más pobres, De nuevo jugando con los de números. nuevo también te está escondiendo, no todos, no es el 60% de la población, es el 60% de los más pobres, que son otro subporcentaje, pero te lo dicen así porque uno queda en la cabeza que es el 60% y después
te das cuenta que era el 10, 15% de la población. Tú tienes que ayudar a todas las personas. De hecho, aquí se les dio a todos los $1.200, a todos por igual. Porque si tú empiezas a decir, esta persona lo necesita, esta persona no, el riesgo de equivocarte es mucho mayor a que si se los das a todos. Puedes darle, incluso darle más a los que ganan menos, pero a todos, digamos, a todos los trabajadores o todo el mundo que paga impuestos, a todos los que pagan impuestos, le das una ayuda inmediata, porque es la única manera también de mantener a flote la economía, el negocio de la esquina que va a sobrevivir porque tú le vayas a ir a comprar o le vayas a encargar por teléfono que te traiga verdura y papa, porque si no tenéis plata, no solamente de a morir tú de hambre, sino que el señor de la esquina también va a joder. Y a lo mejor el señor de la esquina está fuera del 60%, del 40%, porque su ingreso está por sobre la 260 lucas. Entonces tú no puedes, tienes que tomarlo en serio. O sea, tenéis que sacar plata de verdad para mantener las medidas sanitarias que son severas, si es que te interesa, digamos, las dos cosas, si es que te interesa la economía y la salud, y si entiendes también que la economía depende de la salud. Sobre todo, como te decía, en Chile, donde gran parte de la economía se mueve porque la gente tiene un sueldo o tiene un ingreso que puede gastar o que se puede endeudar. Porque, digámoslo, eh, gran parte de la economía de Chile se mueve con la... Sí. Entonces, pretender que no. Entonces, claro, yo creo que gran parte de no dictar cuarentena es porque no te querías hacer cargo de esto otro. Porque sabes que en el momento que dicte la cuarentena se te viene la catástrofe social a menos que le metáis plata en serio. Y yo veo que Chile no está haciendo ninguna de las dos cosas. Es terrible, es terrible. No es No sé, alentador el futuro. no, no. O sea, Chile también ha vivido una fantasía de que es un país no latinoamericano, de que es un país ugly. Claro. Y ahí ayudan los promedios y el ingreso per cápita y la cacha de la espalda al cucharón. Pero basta una pandemia para que Chile vuelva al comienzo del siglo XX, a la pobreza, al hacinamiento, a la mortalidad infantil, a la mortalidad materna, o sea, todo se te puede ir al carajo, digamos, si no tomas en serio el riesgo. No puedes proteger la economía descuidando la salud porque te va a llegar igual, digamos, igual se te va a alterar. Y no puedes proteger la salud sin hacerte cargo de los ingresos, ni metiéndote la mano al bolsillo, tampoco lo puedes hacer, porque la gente sin plata va a salir a la calle igual, a protestar y se va a contagiar. Y, y claro, y todo puede ser peor. ¿Qué político tú crees que ha sacado rédito político bueno aquí en Chile? Yo en Chile no he visto lamentablemente a nadie, no he visto un líder político. Tenemos no sé cuántos políticos médicos, hay muchos médicos parlamentarios y médicas, y no los he visto levantando la bandera. O sea, creo que como figura, la presidenta del Colegio Médico Mm, ha sido como una figura más razonable, más... Lo penca en Chile que emerge una figura, al tiro la quieren convertir en candidato. carrera de ciencia. Entonces, ahí ya se enreda todo porque entonces Lavín sigue siendo también un candidato. Lavín sigue siendo el eterno candidato, digamos. eterno candidato y claro, el candidato a los matinales, pero creo que ese condoro de abrir el mall Ah, le, va a claro. costar, le va a costar caro, le va a costar Claro, caro. sí. Algunos alcaldes también, pero lo que pasa con la estructura política chilena, que no es como acá, porque por ejemplo el gobernador Cuomo se ha lucido, digamos en la misma línea Merkel, esta es la verdad y esto es lo que vamos a hacer con lo que tenemos en la situación del momento,
Eh, y también ya lo pusieron como candidato presidencial, pero Cuomo tiene recursos para hacerlo, tiene una estructura, una infraestructura estatal que le permite hacer cosas más allá de la voluntad del Ejecutivo. En cambio, en Chile no podéis ni aprobar un pinche proyecto de ley si no te lo patrocina el gobierno, el Ejecutivo. No nombráis a nadie, no nombráis director de hospital, no nombras en las comisiones de salud, en las comisiones asesoras, a nadie si el presidente no quiere. Entonces, es tan aberrantemente presidencialista nuestro sistema eh, eh, que, eh, que, digamos, toda la suerte, toda nuestra suerte está echada en la capacidad de Piñera y su equipo de solucionar el problema, lamentablemente. O Y del sea, segundo piso. tú claro, de los que él elija, digamos, de los que él, con quién él elija hacer la pega. En un mundo ideal, yo esperaría que él también, por sentido de supervivencia, subiera más gente al buque porque así reparte responsabilidades, ¿no? Es decir, también sería inteligente subir al buque, eh, abrir los datos y subir al buque a todo el mundo que quiere colaborar, que se mueren, que están vueltos locos por colaborar y que saben y que han trabajado en pandemias y que han trabajado en esto. Pero tiene un costo Pero político. pero hay algo en Piñera y hay algo en Mañalich que es tan arrogante, soberbio, Pero te llama la atención. me llama la atención porque creo que es un suicidio político. O sea, yo lo veo como un suicidio político porque la realidad se va a imponer, la realidad se impone. Y cuando tú haces una apuesta como presidente y como gabinete a, un, a una medida desastrosa, y la vas a pagar después. Sin ir más lejos, yo creo que a Michelle Bachelet, más allá del tema de su hijo, gran parte de su capital político lo perdió en el Transantiago, porque fue una medida que causó un gran pesar en la población que la apoyaba. Y mucha gente dejó de creer en su voluntad sincera de representarlos por haber aprobado ese plan. Y digamos, y eso es mínimo comparado con una estrategia, una política que puede costar vidas. Entonces, cuando tú ves a la gente morir y cuando la ves pasar hambre, eso desestabiliza no solamente de gobiernos democráticos, eso también desestabiliza dictaduras. O sea, Pinochet no hubiera caído si no hubiera sido por la crisis económica de los 80. Digamos, cuando la gente empezó a pasar hambre, ya no le tuvo miedo a salir a la calle, ya no tuvo miedo, ya se hartó, digamos. No había nada que perder, digamos. No Cuando había no nada que tiene perder. nada que perder, Entonces ya, digamos. Eh, ya, y ya había un movimiento que venía, digamos, en la caldera está caliente, no, mm, no es una tabla rasa. O sea, Piñera le llegó la pandemia con 6% de aprobación. Entonces, a mí me parece muy poco inteligente desde el punto de vista político tratar de replicar el modelo de los 33 mineros. No sirve. No sirve, yo soy el mejor, soy el más capo, me las sé todas y mi ministro es el experto del mundo mundial y sabe cuándo tirar cuarentena, cuándo no. No, el choro aquí va a las perdidas. Eso es lo que me parece a mí. Pero bueno, soy una periodista nomás, en esta parte es pura opinión, pero me no, hago cargo de lo que publico. De mis opiniones son discutibles. oye, sí, no, súper bien. Em, ¿Qué te parece a ti las teorías del origen de esto? Las teorías más conspirativas. No sé si has podido Me ver o parece leer alguna. sí, las he leído todas. Me Que en parecen, En Estados Unidos, de hecho, le dan mucho a eso. en China, bueno, y no son teorías conspirativas, incluso ni tan así, porque más bien han sido asumidas como propagandas oficiales de ambos gobiernos. O sea, los chinos dijeron que el virus
oficialmente, esto no claro, fue, no es una teoría, porque uno entiende teoría conspirativa algo como que te enteráis en la underweb. claro, Estas han sido teorías conspirativas con mucho micrófono. Eh, los chinos dijeron que el virus fue un arma biológica que llevaron soldados norteamericanos que estuvieron en Wuhan por la fecha en que empezó la epidemia y que se pasearon por todos lados y que, digamos, fue un arma biológica implantada por ellos en China para perjudicar a China. Estados Unidos, y ha sido repetido por el propio Trump, tiene unos laboratorios donde se hacen estudios de virus y uno de los virus en particular que se ha estudiado allí son los coronavirus, que digamos son una familia enorme. claro, Como uno lo escucha ahora, pensaba que el coronavirus es uno, ¿no? Pero son una claro. familia enorme. De hecho, todos los resfriados comunes son provocados por coronavirus, que son de otras, digamos, otras variaciones Los virus más previas. pobres. Claro, los coronavirus más charcha. Porque ya mataron a mucha gente en el pasado, ya hay vacunas, ya están incorporadas las vacunas. Digamos. Entonces, ya, en ese laboratorio se estudia el coronavirus y se estudia la versión anterior, el SARS-1. Entonces, y justo en Wuhan, y que en Wuhan hay otras, digamos, bioempresas similares. Entonces, la teoría gringa es que los chinos se les escapó o se les quebró un tubo de ensayo y que el virus salió y produjo el contagio. No, no, es, no son, son temas que escapan a mi capacidad de reporteo. No tengo posibilidad ni de ir a Wuhan ni de meterme a la CIA para investigar los archivos secretos, digamos. Eh, eh, todo me parece posible, sí, todo es posible, pero no, tampoco me parece que se haya demostrado que haya habido una evidencia seria de nada, digamos, todavía Claro. como el área 51 ya. La teoría oficial sigue siendo el wet market. Claro, pero creo que este punto es irrelevante. Claro. Es irrelevante para lo que hay que hacer en Chile, ya sea que es un arma bacteriológica china, que es una arma bacteriológica gringa, o que ocurrió lo que dice la versión oficial, que es un virus del murciélago que pasó a un mamífero ya, que se vendía ahí y que se infectó a la gente. Cualquiera sea el origen del virus, lo que es cierto y que digamos es innegable, a menos que hayan confabulados millones de personas de distintas ideologías políticas y distintos gobiernos, distintos países, lo que es cierto es la seriedad y la gravedad y la posibilidad de daño que tiene de hacer. Entonces, de eso hay que hacerse cargo ahora. Ya, me imagino que en algún momento periodistas con más recursos e ingenio que yo podrán averiguar si es un arma de guerra o no, pero me parece que es secundario en este minuto. Y para terminar, Alejandra, agradeciendo tu tiempo, ¿cómo crees que va a ser, ¿tú crees que la gente va a cambiar después de esta pandemia? Yo creo que los seres humanos somos lo que somos. Somos buenos, somos malos, Más o menos. y más o menos. Y somos un poco de todo en general, digamos. Hay como están los casos aislados de los súper buenos y están los casos aislados de los súper malos, pero esos siempre son minorías. La mayoría de nosotros nos movemos en medio. Yo no creo que, o sea, la humanidad ha pasado pandemias, guerras, revoluciones y sigue siendo más o menos parecida. No creo que nos haga mejores, pero sí creo que va a cambiar la agenda política. O sea, no la va a cambiar, va a acentuar la necesidad de redistribuir el poder en Chile, porque la concentración de poder político, económico y social en las mismas manos no es propio de una democracia y es una receta para el estallido, para que el país reviente. Alejandra, muchísimas gracias, te pasaste. Espero que termine luego la cuarentena, que puedas volver. Sí. Y ojalá que podamos hacer esto
en vivo cuando se pueda. Sí, pues, Dejarte invitado. y darme un abrazo. Sí, dar un abrazo y poder hacer todo. Ya, pues. Así que muchas gracias, Alejandra.